¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy día estamos aquí desde Münster. Hoy día 29 de julio 2024. Vamos a armarla otra vez, pero aquí en otra ciudad, no en Berlín. Hoy día toca The Warning en Skate Münster Palace. Bueno, la verdad es que tengo mucha curiosidad por el concierto de hoy porque ha surgido todo muy random, la verdad. Resulta que yo en el trabajo ya me había ido de vacaciones, había agotado los días libres que tenía para irme de conciertos y demás, por lo menos los que me cuadraban durante las fechas de vacaciones. Y resulta que The Warning añadió una fecha súper random de última hora aquí en, no sé por qué no pusieron en Berlín, pero creo que cuadraron fechas también de camino al Wacken. Aprovecharon pues esta fecha aquí en Münster. Entonces bueno, al caso que pusieron esta fecha así como de última hora y bueno, al final de repente por arte de magia en el curro me dieron días libres estos dos días, 29 y 30 de julio. De Berlín aquí a Münster son unas 3 horas y media, 4. Y bueno, básicamente pues eso, aproveché para venirme por aquí. Estoy librando hace un tiempo de puta madre y nada, mi peña, ¿qué les digo? Voy a irme para el centro de la ciudad, ahora mismo no sé dónde estoy. Bueno, estoy en la estación central, Hauptbahnhof Münster. Y bueno, nada, un día de verano, la ciudad promete, hay buenas vistas. Y nada, nos vemos ahora, peña, y a disfrutar. Venga. Bueno, mi gente, me encuentro de camino para el centro. A ver si nos echamos algo para comer ahora. La verdad es que es un sitiazo que te cagas. Y nada, yo a The Warning ya las vi en Berlín, como habrán visto en el episodio, ahora no recuerdo el número. Pero la verdad es que fue un conciertazo. ¿Lo vieron? O sea, el arme que te cagas ahí con la peña armando pavos y demás. Hoy día no sé realmente pues qué tipo de público era, me lo imagino, pero es cierto que vamos a armar un poco en igual, eso está clarísimo. No estaba en el venue este del Münster Skate Palace, pero me ha hablado muy bien de él. De hecho, esta es una ciudad en la que se conoce mucho porque aquí se encuentra la mayor fábrica de bicicletas de Alemania en general, creo. Y también la tienda Titus Skate, que es una tienda muy conocida aquí en Alemania, pues tiene una tienda aquí muy grande, de hecho acabo de estar ahí, brutal. Y nada, o sea, es una ciudad bastante histórica y estoy aquí en el centro por lo que veo. Mirad. Y nada, o sea, brutal, peña. Nos vemos ahora, voy a echarme algo de comer y venga. Bueno, mi gente, ya vengo de comer, estoy de camino para el venue, pero bueno, por el momento no voy a ponerme ahí a hacer cola ni a esperar, porque aún quedan como unas 2-3 horas para que empiece el concierto, igual estaré un poco antes, pero quiero saber dónde queda exactamente para luego no estar perdiendo el tiempo, sino ir directo. Y bueno, ya más o menos me ubico. O sea, el centro, increíble, la verdad, muy buen sitio. Nada, o sea, como ya había hecho en el capítulo del Parkway Festival, bueno, este tipo de salidas a los conciertos, y por qué también hago este tipo de videoblogs, es porque mato varios pájaros de un tiro. En este caso estoy conociendo Münster, salió súper random, como ya les dije, no sabía si me iba a ganar el día libre o no en el trabajo. También es cierto que ya daba por perdido este concierto, o sea, pues dije, bueno, ya esperaré hasta el año que viene para ver a The Warning, porque pues la gira que tienen es esta y hasta 2025 no hay novedades. Sé que en Colonia tienen un concierto para el año que viene, pero bueno, eso es el año que viene. Entonces ya por perdido esta fecha realmente y dije, bueno, el brother Marco me dijo que el venue este donde van a tocar esta que te cagas, porque bueno, el nombre también llama un montón la atención, Skate Münster Palace, o sea, será algo pues, no sé, algo de un venue que tenga que ver con el skate, obvio. Y no sé, tengo un montón de curiosidad, así que nada, vamos a ver cómo es la cosa y armarla hoy día, gente. Yo, ¿qué pasa, gente? Bueno, estamos aquí, vine aquí al venue unas horas antes para saber dónde quedaba y más, como acaban de ver. Pues estoy aquí con Agui, ya técnico de The Warning, una coincidencia brutal, están aquí tomando su descanso. Y nada, o sea, chicos, que vuestra experiencia con la banda, no sé qué les parece trabajar con The Warning, cuánto llevan, cómo ha sido el tour, mucho trabajo, poco trabajo. Bueno, soy Agui, soy técnico de guitarra y voy aproximadamente para un año. Y pues es una experiencia muy buena que me ha dejado ahorita seguir conociendo más países y más que nada la importancia del crew, es estar armando un buen equipo. Pues cada vez va creciendo más y... Pues sí, pues, por lo mismo, como va creciendo la banda, pocas bandas mexicanas conocidas internacionalmente de rock, porque pues sí hay otras que no es tanto rock, ¿no? Pero también son conocidas. Entonces también que son mujeres, ¿no? Sí, también habla muy bien del género femenino, ¿no? Que está muy levantando el rock. Sí, increíble. Esta es nuestra 13º show de 18, nos quedan 5 más Aquí en Europa. aquí en Europa. Y ya regresamos a México y tenemos gira a Estados Unidos, Canadá, todo lo que es septiembre y octubre. Wow. Sí. Y cómo, o sea, me gusta... Pues imagínate, nos traen viajando por todas partes Están allá tocando. y lo peor de todo es que nos pagan. Entonces,
¿Tú eres técnico de guitarra? Yo soy monitorista. Yo soy ingeniero en el monitor y coordinación de frecuencias para todo lo inalámbrico. Que también me imagino que eso tiene que ser un trabajo, ¿no? El haber preparado todo el show previo, ¿no? O en la gira, como más o menos gestionan todo eso, hacen previos ensayos. Hay previos ensayos, algo que nos beneficia es que como viajamos con nuestro propio equipo, claro. Es muy importante, es una posibilidad tener tus propias cosas desde el backline, ya las conoces, ya sabes que no te va a fallar nada, lo tienes, ya tienes calibrado tu equipo, tienes algo todo, falla, sabes que con lo que estás trabajando, esa es una ventaja. Increíble, chicos, o sea, yo admiro un montón el trabajo de los técnicos en general, pero yo también en su momento trabajé de ello, el técnico de sonido, de backline y demás, y sé que es un trabajo bastante arduo. Realmente no se suele ver como no está ahí el artista, no el show de cada público, pero es un trabajo muy importante porque todos hacen su tarea y el turno sale y hay un show de puta madre todo el mundo. Sí, es un trabajo en equipo. En equipo, correcto, ¿no? Entonces eso, hacer un buen trabajo en equipo para que el artista dé un buen espectáculo al público, que al final pues es para ellos, ¿no? Para el público, Y así, ¿qué consejos ustedes darían, por ejemplo, si más adelante hay otros chicos que se quieran dedicar o quieran postular a ser técnicos de otras bandas? Primero, yo creo que la actitud tiene mucho que ver y no aflojarle siempre, constantemente estar aprendiendo, estar estudiando, estarte actualizando, ¿no? Porque ahora más que nada ya es siempre va saliendo cosas nuevas y hay que estarse actualizando. Claro. Aunque no sea tu área, pero estar checando otras cosas, ¿no? Porque, o sea, siempre mañana puede salir algo nuevo y tienes que estar enterado. Y estar ahí a la vanguardia de cada vanguardia, conocimiento, cada consola, cada aparato que está estudiar, ¿no? Vale, pues nada, ya, Avi, mucho gusto. No, gracias. Yo ya dedicar un rato de tiempo de descanso aquí a la gente que va a ver este vídeo. Y nada, hoy día fecha en Munster a liarla. Yeah, a rockear, como dicen The Warning. Bueno, mi gente, como acaban de ver, el venue está justo ahí atrás. Voy a ir a echarme algo rápido antes de venir aquí al concierto, pero ya hay gente, o sea, hay gente esperando. No sé si al final hicieron sold out. Aquí, como pueden ver, es como un espacio donde había una especie de rampa donde la gente patinaba, por lo que veo, pero está todo reventado. Pero bueno, volviendo al tema, como acaban de ver, la pedazo de entrevista que acabo de hacer con los técnicos de guitarra de Warning y el de monitores. Muy importante también la labor de los técnicos, porque obviamente sin la labor de ellos el show no puede salir adelante, ¿no? Es todo un trabajo en equipo, como decía el compañero Chad. Y nada, o sea, gente, esto es así. La vida va llevando a uno por caminos, pues, ¿no? Donde más o menos uno quiere estar enfocado. Estos chicos en su momento, imagino, pues que también habrán estado haciendo bolos con otra banda y de repente les habrá salido la oportunidad con The Warning. Así que nada, como dijo también el colega Agui, siempre hay que seguir dándole, no parar y nada, eso, estar constante, informándose, actualizándose y estar ahí a pie de cañón, señores. Venga, nos vemos ahora en breve. Gente, ahora sí es oficial, estamos yendo de camino para el concierto. Voy a esperar ahí 1 hora y media o así, porque quiero estar con tiempo. La última vez también a Metropol fue bastante justo y había un colote enorme, como lo vieron. Y bueno, igual aún así puede llegar casi al medio, armando el pogo y demás. Aquí no sé cómo será. He visto bastante peña joven, eso sí, al principio, cuando estuve antes por ahí. O sea, no he visto mucha familia, muchos niños como ahí en Berlín, como en el concierto cuando fueron ellas. Pero bueno, o sea, promete. Este tipo de viajes también me lleva un montón a mí a reflexionar a todo este camino al cual llevo emprendiendo ya desde un buen tiempo. Y bueno, lo mejor de todo esto es que todo este tipo de incursiones que yo hago, todo este tipo de excursiones que yo hago, por ahí saliendo, yendo a conciertos de otras bandas, ¿no? A mí me ayuda un montón a motivarme a ver cómo ellos montan su show y yo también pues ver cómo puedo hacer más o menos lo mismo. Pronto también verá material de cosecha propia, música mía, que he estado preparando hace muchísimo tiempo, la verdad. Tengo un montón de ganas de sacar ese material, pero bueno, lo irán viendo poco a poco. Simplemente decirles eso, que cada concierto al que voy me motiva un montón, porque sé que es posible, sé que puedo tocar también en los venues donde tocan mis bandas favoritas, y que eso, si para ellos es posible, para mí es posible, para ti también es posible, que estás viendo y seguramente que quieres estar ahí, haciendo de tu pasión tu sueño, y viviéndolo cada día, sin parar. Venga, nos vemos ahora.
gente, ya llegamos a aquel lugar. La cola está justo detrás mío, como pueden ver. Está toda la gente ahí esperando. No es una cola tampoco heavy como la que hubo en Berlín. El soldado se fue brutísimo, como ya lo vieron, pero bueno. El concierto pinta bastante guay. Eso, como ya les digo, no sabía el público que me iba a encontrar, pero hay gente de todas las edades, es de Warning, así que nada, nos vemos ahora dentro del venue para armar la gente. Y bueno, mi gente, ya estamos aquí dentro. Pueden ver ahí, estamos en la parte del merch. El escenario está por ahí atrás. Lo voy a pedir merch antes de que se acabe, porque ya me pasó en el concierto de Meshuggah. Y bueno, nos vemos ahora. Y... Gente, ya estamos aquí. Está justo ahí. Estamos más cerca del escenario, no como en Berlín, que está un poco atrás, pero al final llegamos más cerca ahí haciendo poco. Y nada, tiene una primera banda, una full band. No sé muy bien el nombre realmente, pero bueno, ya lo veremos ahora.
estrenar el concierto de Warning, brutal. Hemos armado muchísimo, yeah! Hello, my name. So, hoy día sí mi director. Yes. Yeah, it was a really great concert. And here with Tanya, hi. Michael, and he is a singer and Carlos Bragg. Yeah. So guys, yeah, how you describe today with for Bound for Warning? It was awesome. We never played in front of that many people before, so that was the first time playing in front of 1,400 people, and the crowd was really nice, and they welcomed us really warmly. We loved it. It was fun. Cool. Yeah. And you? It was so much fun. I say before, I don't know too much bands from Germany in general or local bands. I know one from Berlin and now I know one from Köln. So yeah, so that's a real pressure. And yeah, how you know the Warning before or how was the connection play with them? It was actually thanks to this guy over there. He's our booker, our booking agent, and he works for a big booking agency, and he kind of made it possible for us. And you, how many years you are with the project? How many years? So we've been around for like 2 years. Okay. We started playing live last year, beginning of last year. Now you have a new album or you? Yeah, we released the record last year. It's called Saint Banger. And we're going to start recording a new record soon. Okay. It's going to come out next year. So guys, I don't know if you want to say more to the other guys if they want to start a band, pop band, rock band, I don't know. So you have some tips for new musicians. Yeah, don't be afraid. Just do it. Do what's fun. Do what you like, and stick to it. Stick with it, and it'll be good. So that's it. Guys, real pressure and yeah, see you in the way. Yes. Yeah. Thank you. Yeah. Bueno, mi gente, ya estamos aquí de vuelta por Berlín. Voy a hacer un resumen como hago siempre. Ayer el móvil se me estaba quedando sin batería y no pude grabar el resumen. Eso, empezó la banda Steel Talk, grupo de pop rock diría yo. Muy majos la verdad, gente muy buena onda, muy buena energy. Y eso, o sea, dieron su show. Al principio de eso la gente estaba como un poco cohibida y demás, pero es cierto que ya luego con la tía dijo, quiero ver un poco de movimiento, se empezaron a mover. Vi ahí gente joven al principio y dije, ya sé que con esto vamos a armar los povos. Y nada, estuvimos ahí al principio y yo hablé con ellos un poco y demás. Y ellos ya querían armarla. O sea, vi gente de todas las edades. En Berlín es cierto que al haber muchas familias y haber mucha gente con pareja y demás, mucha gente mayor también, o sea, gente de todas las edades, había realmente joven también, estaban un poco cohibidos y no querían hacer mucho mosh pit o cosas así, porque claro, uno a veces pues no quiere que le empujen, ¿no? Uno siente como también está disfrutando, ¿no? Hay muchas maneras de disfrutar un concierto y esta es una de ellas, y sobre todo un concierto de rock, pero hay gente también que no le gusta y lo comprendo perfectamente. Pero bueno, o sea, en este caso en Münster, la gente yo creo que no estuvo tan cohibida como en Berlín. Ya desde el minuto 1, o sea, empezamos ahí a armarla que te cagas. Vi a un chico mexicano también con el que coincidimos en el concierto en Berlín, y el venue también es un venue no muy grande, pero es un venue que está bastante guapo la verdad. Y ellas de hecho, o sea, aprovecharon este venue, este concierto que tuvieron ayer, para hacer como una especie de pruebas de cara al Wacken, porque ellas tocan mañana en el Wacken, o sea, el 31 de julio tocan en el Wacken Festival, un festival enorme de Alemania. Cosa que también me alegro un montón que ya estén a estos niveles, la verdad. Al principio salió Dani, al principio del concierto salieron, y tenía un dolor de espalda, tuvo que tocar sentada, de pie, unas cuantas veces. Lo explicó que durante el viaje y los conciertos pues estaba un poco con el dolor y no quería tampoco reventarse tanto porque bueno, les quedan unas cuantas fechas por acabar, es lógico. Pero aún así dieron el concierto, muy respetable también eso, o sea, sonaron muy bien. Aún así, Dani sentada tocando la guitarra, o sea, muy profesionales sinceramente. Y nada, o sea, luego a mitad del concierto, un poco más creo, una parte muy guapa, que fue cuando Paulina cogió y dijo, miren, quiero hacer una prueba de cara al Wacken porque estábamos muy nerviosas. No sabemos muy bien cómo vamos a encarar el concierto, llevamos tiempo pensándolo cómo va a ser porque es un concierto de metal y bastante cañero, van bandas muy cañeras. Y yo no me lo esperaba la verdad. Y dijo, nuestra siguiente canción se llama Shark y quiero que abran el pit. Y dijo, open the pit. Fue increíble porque lo que hizo Paulina aquí yo creo que es historia para The Warning, debido a que sus conciertos hasta la fecha, hasta ayer, 29 de julio, no habían organizado este tipo de movimientos durante sus conciertos con el público. Es cierto que en Sudamérica yo vi ya pues gente que estaba ahí armándola, liándola en Argentina, en Chile, ¿no? Cuando hicieron su gira por Sudamérica, pero en Europa sí es cierto que la gente es un poco más cohibida, es un poco pues que
no quiere estar con tanto rollo así, ¿no? Sobre todo una banda de rock, ¿no? Y The Warning es más una banda de rock, no están ahí pues con metal, cultural, etcétera, todo el rato. Ayer Paulina abrió una puerta enorme a lo que yo creo que le faltaba a la banda, que es armar un pit. Así que enhorabuena de Warning por haber tenido esa idea magistral de por fin abrir las puertas a los pits de los conciertos. Y yo no sé también si a lo mejor coincide con el concierto en Metropol, pero es cierto que en Metropol, en Evolve, armamos unos cuantos. Y al final armamos con una especie de Wall of Death. Se ve ahí en el vídeo que grabó Martin, que graba los conciertos enteros de ella. Se ve ahí que lo graba en la parte de arriba, que armamos con una especie de circulito y al final luego acabamos todos reventándonos. Pero aquí fue mucho más grande, gente. Aquí en Munster la gente lo dio todo, la verdad. Eso me sorprendió bastante el público. Tengo un montón de ganas de volver también por ahí por Munster para armarla realmente con música propia. Y nada, ¿qué les digo, gente? Que enhorabuena de Warning, lo va a seguir rompiendo en el backend seguramente. Y nada, que nos vemos pronto. Fue un conciertazo y a seguir liándola, papá. Yeah. Esto ha sido después del concierto. Yeah.